Jóvenes estudiantes de la prepromoción, una alegría nuevamente entrar en contacto con ustedes a través de este medio y nuevamente reiterarles, no nos vamos a poder ver hasta fin de año. Esta va a ser la modalidad hasta la culminación de este año festivo, ¿no? Se han cambiado tantas cosas, nada es lo mismo, nada es lo mismo. Muy bien, vamos a empezar porque el tiempo en virtual es oro. Estamos empezando. Muy bien, el tema que vamos a compartir en este momento son los cromosomas. Ya hemos estudiado a la célula en todos sus aspectos, ¿no? Citología como tal, luego citomorfología, luego hemos visto citoestructura, después vimos lo que es el núcleo como tal, luego la membrana celular hemos estudiado. Ahora vamos a estudiar un tema que creo que es muy importante, cromosomas. ¿Dónde están los cromosomas? Para recordarles nada más, en el núcleo. Muy bien. ¿Qué son los cromosomas? Por ahí está escrito. Dice, son estructuras nucleares dotadas de organización capaces de autoduplicarse y los cromosomas son los que van a mantener los caracteres de transmisión hereditaria. Los cromosomas entonces son estructuras que los vamos a encontrar en el núcleo de las células del ser humano, en el núcleo de las células de cualquier animal, de un lobo, en el núcleo de sus células van a estar el cromosoma. O de una planta, un pino, un helecho, en el núcleo de sus células van a estar los cromosomas. O en los microorganismos también, por si acaso. Están los cromosomas. Otra característica. Son estructuras muy importantes, son estructuras vitales para el proceso de la vida, ¿no? Porque en ellos están la transmisión hereditaria. Los seres humanos somos como somos, con una cabeza, dos extremidades superiores, dos extremidades inferiores. La forma de ser humano que tenemos es gracias a los cromosomas. Una cantuta, que es un vegetal, tiene rojo, amarillo, verde, la flor, todo, y las cantutas se van transmitiendo y se reproducen de generación en generación por los cromosomas. Un pequeño gusano tiene el color que tiene, las características que tiene por los cromosomas. Entonces, en todo el ser humano, animales y vegetales, los cromosomas juegan un papel importante, ¿no? ¿Dónde se originan en el proceso de reproducción celular? ¿De qué está formado? De ADN. ¿Y qué es el ADN? No es más que el ácido desoxirribonucleico. ADN, ya su nombre extenso, correcto, es ácido desoxirribonucleico. No se olviden, ¿no? El ADN es el ácido desoxirribonucleico. El término cromosoma significa cuerpo coloreado. ¿Por qué? Porque se tiñe fácilmente a los colorantes. ¿Qué significa esto? Cuando yo quiero ver una célula al microscopio, necesariamente tengo que colorear, no puedo ver así directamente. Y para colorear utilizamos tinciones especiales para la célula, no es cualquier una pintura, ya lo coloraremos, no, son colorantes especiales para teñir a la célula. Y las estructuras que más rápidamente se tiñen son los cromosomas, por eso significa cuerpo coloreado, ¿no? Ahí tenemos, miren en la diapositiva, pueden ustedes observar, ahí está el núcleo de las células esto, y ahí dentro están los cromosomas en forma de pequeños bastones. Ahí, miren, esta es la forma de un cromosoma. Y dentro del cromosoma está esta estructura en forma arrollada, larga, que es el ADN. Y en el ADN están los genes, vamos a ver posteriormente. Aquí está, ¿no? Miren,
cómo es, ¿no? La formación del ADN. El cromosoma, de ahí sale esta estructura arrollada, miren, en forma de espiral, como si fuesen pequeñas gradas. Es el ácido desoxirribonucleico o llamado también ADN, ¿no? ¿Y qué son los genes? Son parte integrante del cromosoma. Miren, este amarillo que ven ustedes es una célula. Esto que está teñido de color lila es el núcleo de la célula. Lo sacamos el núcleo y al microscopio vemos que ahí dentro están los cromosomas. Varios cromosomas, miren. Vamos a retroceder. Varios cromosomas, ¿no? Ahí pueden ver, varios cromosomas. Y un hito hemos sacado, ahí está un cromosoma de los varios que hay, y en este cromosoma está el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Y dentro del ADN está un gen. Entonces en el ADN va a haber varios genes, 20.000 genes más o menos, que van a llevar diferentes características, forma de uña, forma de las pestañas, forma de los dientes incluso. Infinidad de caracteres que tenemos nosotros. Entonces, ¿dónde están todo eso? En los cromosomas, no se olviden, jóvenes, en los cromosomas. ¿Cómo es la estructura de un cromosoma? Cuando hablamos de estructura de un cromosoma, estamos hablando cuáles son las partes del cromosoma, ¿no? Aquí en este cuadro podemos, este es un cromosoma ya ampliado para que se pueda ver, ¿no? Un cromosoma ampliado. Tenemos una de las partes del cromosoma, son los telómeros. Y aquí están los telómeros. Estas cositas salientes que ven ustedes acá son los telómeros. Caramba, estamos avanzando. Representan las extremidades o los brazos del cromosoma, ¿no? Luego tenemos la otra parte importante. Ojo, tienen que saber. Primera parte del cromosoma, telómero. El otro es el centrómero. Se llama también constricción primaria. Es donde se unen los brazos del cromosoma. Ahí está el centrómero, ¿no? La parte que se estrecha más. Este es el centrómero. Ahí hay una estrechez, también se llama constricción primaria. Y luego tenemos la constricción secundaria. Son estrecheces pequeños que existen. Aquí está la constricción secundaria. Pequeños estrechamientos, ¿no? Luego está el satélite. Estas cositas pequeñas. Miren, ahí hay un satélite, aquí también hay un satélite, ¿no? Que están en el extremo de los brazos del cromosoma. La película, ¿qué es la película? Es una fina membrana que va a rodear al cromosoma. Una membrana que va a rodear todo. Es una pequeña, fina membrana, se llama película. Y el cromonema es el filamento arrollado en el interior del cromosoma. El cromonema, ahí va a estar prácticamente el ADN dentro del cromosoma. Entonces, ¿cuáles son las partes del cromosoma? Son los telómeros, centrómero, constricción secundaria, satélite, película y el cromonema, ¿no? Puede, algún momento en un juego de quizzes puedo preguntar eso y entonces ustedes tienen que saber responder correctamente. Muy bien, seguimos adelante. Importante saber, esto quiero que se lo graben, jóvenes, mientras puedan y aprendan qué es un cromosoma, dónde se encuentra, alguien les va a preguntar, entonces tiene que estar en la mente, en su disco duro grabado esto. Este esquema, este dibujito es fundamental cuando hablamos de cromosoma. Mire, esta es la célula, con el cursor con el que estoy utilizando, la célula, ¿no? La célula. Y sabemos por estudios de que la célula, la parte media se llama núcleo. Ahí está el núcleo. Y en el núcleo están los cromosomas. Están los cromosomas, ¿no? Miren, aquí hay varios cromosomas. Entonces, lo que se hace para entender, sacamos un cromosoma. Ahí está. Ya hemos sacado el cromosoma. Está el brazo corto, el centrómero, el brazo largo, los satélites y el
Cromonema, miren, aquí está, miren, si ustedes pueden ver en la diapositiva unas rayitas. Ese es el ADN, dentro del cromosoma está, ¿no? El ADN está dentro del cromosoma. Y luego sacamos ese ADN, miren, así es, espiral largo. Y en el ADN están los genes. Miren cómo es esta explicación, es interesante. La célula, el núcleo, en el núcleo está el cromosoma, en el cromosoma está el ADN y en el ADN están los genes. Los genes prácticamente son los encargados de llevar el mensaje hereditario. Tú tienes un lunar en la cara justamente cerca de, no sé, del mentón, vas a ver que tu mamá también tiene un lunar o el papá. Entonces lo has heredado por herencia. ¿Y quién ha sido el responsable en llevar esa transmisión genética? Ha sido el gen. ¿Y dónde está el gen? En el ADN. ¿Dónde está el ADN? En el cromosoma. ¿Dónde está el cromosoma? En el núcleo. ¿Y dónde está el núcleo? En la célula. Mire, esto tienen que saber. Fundamental de que sepan esto. Por eso dice importante saber. Seguimos. Morfología de los cromosomas. Cuando hablamos de morfología de los cromosomas, están hablando de que los cromosomas varían en su forma. Tenemos lo más común, lo que más se presenta a nivel de la morfología, la forma de los cromosomas son los metacéntricos. Estos cromosomas tienen los dos brazos iguales. Los dos brazos iguales. Miren, esto de superior es igual a este inferior. Entonces se llaman metacéntricos. Estos son los que más se presentan en el núcleo celular. Luego tenemos los submetacéntricos. ¿Qué significa? Que uno de los brazos es largo y el otro es corto. No, ya no son iguales como el otro, ¿verdad? Y acrocéntricos son aquellos en uno de los brazos muy largo y los otros demasiado cortos. Acrocéntricos se llaman. Y finalmente telocéntricos son aquellos cromosomas que prácticamente uno de los brazos ya no hay, ¿no? No existe. Entonces, estas son las 4 variedades de cromosomas. Estas variedades de cromosomas, ¿dónde lo vamos a encontrar? En el ser humano, en este joven, en esta señorita. En sus células tienen estos tipos de cromosomas. Vamos a encontrar en un animal, también en un vegetal. Seguimos con la clase. Aquí vamos a ver el número de cromosomas. ¿Qué significa el número de cromosomas? Significa que cada especie tiene un número de cromosomas. La hormiga, por ejemplo, tiene un cromosoma nada más. La hormiga macho, mira, la hormiga hembra tiene 2 cromosomas. La mosca de la fruta tiene 8 cromosomas. El caracol, 24. El gato tiene 38 cromosomas. El cerdo también tiene 38. Mire, igual a casi el número de cromosomas. El ratón, 40. El trigo, que es un vegetal, tiene 42. La rata, 42. Ratón y rata son diferentes por si acaso. El conejo, 44. La liebre, 46 cromosomas. Y el ser humano, 46. Mire, con la liebre y el ser humano hay una igualdad de cromosomas. El chimpancé tiene 48, la papa que comemos a diario tiene 48 cromosomas, la oveja tiene 54, la vaca 60, el asno o el burro 62, el caballo 64, el camello tiene 74 cromosomas, la llama también tiene 74, hay un parecido con el camello, ¿no? La gallina 78, la paloma 80 cromosomas, miren, el pez 94, la mariposa tiene harto, 380 cromosomas. Un protozoario es un animalito formado por una sola célula, tiene, miren, una célula, uno diría, deben tener poco, miren, 1600 cromosomas tiene el protozoario, ¿no? Y la abeja aquí en este otro cuadro, 16 cromosomas, la alfalfa 16 también, la alga 148, la ameba 13, el algodón 52, el arroz 24 cromosomas, la avena 42, la ballena 44 cromosomas
Y así podemos ver en este cuadro, ustedes van a observar. Para terminar con esta diapositiva, el número de cromosomas, señoritas y jóvenes, determina la especie. Por eso la especie humana, nosotros tenemos 46 cromosomas. El caracol, la especie del caracol, tiene 24. ¿Esto qué significa? Que para reproducirse una especie tiene que aparearse con su mismo número de cromosomas. No puede haber un apareamiento aquí. Miren, la liebre que tiene 46, el ser humano tiene 46, no significa que pueda dar origen a otro ser viviente. No, las condiciones no están dadas para eso. Cada especie tiene su número de cromosoma. De ahí que es posible la reproducción. Tanto en vegetales lo mismo. La polinización tiene que darse en vegetales de la misma especie. Ahora hay algunos, los injertos, la hibridación, son casos ya extremos, ¿no? Son casos ya extremos. Entonces, a ese se refiere el número de cromosomas. Cada especie tiene un número determinado de cromosomas. Cromosomas en la especie humana. El ser humano, tenemos dos tipos de cromosomas en la especie humana. La especie humana tenemos dos tipos de cromosomas. ¿Cuáles son? Los cromosomas somáticos, se llama un grupo de cromosomas, y los cromosomas sexuales. El ser humano tiene 46 cromosomas, por si acaso no está aquí en la diapositiva. Entonces, pero cuando hablamos de cromosomas, se habla de pares de cromosomas. El ser humano, por lo tanto, va a tener 23 pares de cromosomas. De esos 23 pares, 22 pares se llaman cromosomas somáticos. Y estos cromosomas somáticos, está hablando de soma, significa cuerpo, va a dar las características, van a ser los encargados de llevar la información hereditaria, por ejemplo, de la forma de los ojos. Mire, los cromosomas somáticos van a ser capaces de llevar la origen del color de la piel, van a ser capaces de dar origen a la contextura del cabello. Los cromosomas somáticos van a dar origen a la forma de los ojos, van a dar la forma del cuerpo, van a dar la forma, la aparición de la barba, bigotes, etc. Una infinidad de caracteres. Entre los 22 pares de cromosomas llamados somáticos nos van a dar la característica de todo nuestro cuerpo, forma de las uñas, de los dedos, forma de los pies, forma de sonreír, de enojarse, de llorar, etcétera, etcétera. Hay una gran cantidad de características, ¿no? Y finalmente tenemos los cromosomas sexuales. ¿Por qué se llaman cromosomas sexuales? Porque van a determinar el género, sea varón o mujer. Las mujeres en sus números de par de cromosomas tienen solo XX y el varón tiene XY. Entonces, por eso es que cuando un óvulo que lleva carga cromosómica X se junta con un espermatozoide que está llevando también carga cromosoma X, va a dar lugar a ese bebé tenga el sexo femenino. Y si las mujeres normales, el óvulo siempre va a llevar X. En cambio, el espermatozoide puede que tenga el cromosoma Y, entonces ese bebé va a ser un varón. Entonces, así es como se determina también el género, ya sea masculino o femenino. Entonces, tenemos dos grupos de cromosomas en la especie humana, los somáticos y los sexuales. Muy bien. Seguimos. Estructura y importancia de los genes. Ya habíamos indicado. Miren, ¿dónde están los cromosomas? En el núcleo de la célula. ¿Y qué hay dentro del cromosoma? Está el ADN. ¿Y en el ADN qué está? Los genes. ¿Y cuáles son las partes de un gen? El axón, el intrión y el axón. El axón prácticamente es el encargado de llevar la información genética. Ahí va a llevar el color de los ojos, va a llevar el color de la piel, va a llevar la forma de los dedos, de la uña, de las pestañas, si va a tener bigote, no va a tener, si va a tener barba, no va a tener, depende eso de los caracteres hereditarios de los progenitores.
Dice, los seres humanos tienen aproximadamente 20.000 genes organizados en sus cromosomas, ¿no? El conjunto de genes en un organismo se llama genoma. ¿Y dónde están los genes? En el cromosoma, en un lugar llamado locus. Ahí se alojan los genes, ¿no? Los genes entonces son los encargados de la transmisión de la herencia. ¿Dónde están los genes? En el ADN. ¿Dónde está el ADN? En el cromosoma. ¿Y dónde está el cromosoma? En el núcleo de la célula. Eso quiero que sepan. Importante grabar eso. ¿Y cómo es el ADN? Miren, el ADN, el ácido desoxirribonucleico, está formado por dos espirales. Miren, es como esas cintas que ustedes utilizan para las fiestas, para adornar un local, más o menos así se parece, ¿no? Dos cintas. Y estas cintas están unidas por nucleótidos, que puede ser la guanina, la citosina, la adenina, la timina, las graditas, ¿no? Entonces, estas uniones se llaman uniones nitrogenadas y además tienen azúcar y fosfato. La estructura del ADN es bien complicada. Incluso en medicina hay una especialidad que se llama genética. Así hay como, por ejemplo, los cardiólogos, los gastroenterólogos, en medicina pueden hacer una especialidad que son los genetistas. Estos genetistas son los que determinan la paternidad, ¿no? Un análisis de paternidad, ellos dan un análisis de algunas anomalías que se pueda presentar, ellos son los encargados, ¿no? El ADN no es más que el desoxirribonucleico. Este ADN está presente en los microorganismos, bacterias, algunos virus. El ADN está presente en los vegetales. Los vegetales tienen ADN en sus células. El ADN está presente en los animales. Miren, en este lorito, en el gato, en el tapir, en el conejo. Ahí está el ADN. Y el ADN no puede estar exento la especie humana, ¿no? Transmite, tanto la mamá como el papá transmite sus caracteres hereditarios al bebé, al nuevo ser, ¿no? Uno se parecerá más a la mamá, se parecerá más al papá, eso ya depende de la dominancia, se llama eso. En estudios posteriores podemos hablar de ese tema que es bastante complicado, pero interesante también a la vez, ¿no? Anomalías. Ahora, no todo es como quien dice, ok, bien, hay algunas alteraciones. A esas alteraciones se llaman anomalías. Y las anomalías son producto de la pérdida o ganancia de cromosomas. Y las principales anomalías que pueda presentarse en el ser humano, aquí vemos a un conjunto de jóvenes, que pueda presentarse son, por ejemplo, el síndrome de Down o trisomía 21 también se llama. Luego tenemos el síndrome de Edward, que es la trisomía 18, y el síndrome de Patau, que es la trisomía 3. Vamos a ver posteriormente a qué se refiere. Son algunas anormalidades que se presentan a nivel de cromosomas. Muy bien, a nivel de cromosomas. El síndrome de Patau se llama también síndrome del cromosoma 13. Miren, cromosoma 1, 2. Siempre tiene que ir par. Mira, si ustedes van observando 2, 2, aunque sea medio caíditos, echados, etc., pero van 2, 2, 2, 2. Todos van 2. Tenemos 23 pares de cromosomas. Y aquí vemos justo en el par 13, en vez de haber 2, hay 3 cromosomas. Es una alteración. Ha habido una ganancia de cromosomas y se presentan estas características. Miren, el síndrome de Patau, ¿no? Labio leporino, paladar hendido, aparición de estructuras que no deberían estar, la característica de la facies, el rostro, la cabeza no es normal. Miren, son alteraciones que a veces no llegan a desarrollar. La mayoría de estos casos a veces llegan a morir, pero los que sobreviven tienen serios problemas, ¿no? Serios problemas para afrontar la vida. Muy bien, parece que ahora sí, seguimos, Patau. El síndrome de Down, ¿no? Es el más conocido, el más común quizás
El síndrome de Down se presenta en una llamada trisomía del par 21, ¿no? Aquí está. Anteriormente era aquí, ahora se presenta aquí. Todo es par. Mire, todo es par. Y justo en el par 21, en vez de haber 2, hay 3 cromosomas. Entonces, al haber 3 cromosomas, da este síndrome, ¿no? Este síndrome afecta al desarrollo cerebral, hay una discapacidad intelectual, hay alteración genética, trastornos digestivos, enfermedades cardíacas también se presentan. Y aquí en las diapositivas, una niña con síndrome de Down. Mire, un niño con síndrome de Down porque ha habido una alteración a nivel de acá, ¿no? Estas alteraciones generalmente a veces se presentan en seres humanos, mamás con bastante edad llegan a concebir niños y también algunos consumo de drogas, fármacos, etcétera, etcétera, ¿no? Radiaciones que pueda presentar. Luego tenemos el síndrome de Edward. El síndrome de Edward es producto de una trisomía también, pero en el par 18. Otra vez, todos son 2. Justo en el par 18, en vez de haber 2, hay 3. Y da esto del síndrome de Edward. Igual, la mayoría de estos niños con síndrome de Edward en la gestación llegan a morir, ¿no? No nacen. Y si nacen con alteraciones que van a afectar a su normal desarrollo, ¿no? Orejas mal formadas, la posición de los pies, no hay, el esternón tiene una formación muy diferente, ¿no? La mandíbula, el cuello corto, hay el crecimiento anormal del occipital, ¿no? Estas malformaciones son muy raros, por eso 1 de cada 6,000 se presenta o 1 de cada 8,000 nacimientos se presenta, ¿no? Por eso dice, el 95% de estos fetitos con este síndrome llegan a morir en el útero y van a tener que, la mamá tiene un fracaso, ¿no? Y finalmente, a ver, antes de terminar, estos son síndromes a nivel somático, pero también hay síndromes a nivel sexual. Ustedes van a investigar, van a leer, mediante audio nomás les estoy dando, no he escrito. A nivel sexual hay el síndrome de Klinefelter, se llama, Klinefelter. Y hay otro que es el síndrome de Turner. Turner son 2 síndromes que afectan, pero la parte ya de varón y mujer, ¿no? Por eso se llaman síndromes a nivel sexual, a nivel de género, ¿ya? Entonces ustedes ya van a investigar un poquito también, ustedes tienen que investigar, informarse. Yo les estoy dando esa tarea. Muy bien, jóvenes. Que estén bien, cuídense mucho. Ojalá Dios nos permita todavía seguir conectándonos. Nada está seguro ahora. Nada podemos asegurar. Son tantas cosas que están ocurriendo, me imagino en la zona donde ustedes viven, se enteran de una y otra cosa. A un comienzo parecería que esto no era nada serio, pero vemos que el número de fallecidos, enfermos, no hay espacio ni en los hospitales, solo un consejo nada más. Pedir a Dios que les cuide. Pedir a Dios que me cuide a mí, que les cuide a cada uno de ustedes, a sus familiares, y así vamos a salir adelante, ¿no? Entonces ustedes estudien, lean, el próximo momento que nos contactemos, quizá vamos a tener un pequeño examen. Ya lo hicimos por quizzes, ahora voy a hacer la prueba como lo hacen por Classroom. Eso, pero yo les voy a avisar cuándo, en qué horario. Bueno, adiós, jóvenes.